Muy buenas noches con todos. Estamos nuevamente reunidos gracias a Sofía, Escuela de Posgrado, y a nuestra plataforma Zoom. El día de hoy Sofía se viste de gala porque estamos recibiendo a un gran expositor. Es el doctor Marco Antonio Huamán Cialer, PhD, quien nos expone los nuevos Incoterms en la versión 2020. El doctor Marco Antonio Huamán Cialer, PhD, es abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, doctor en Derecho y máster en Aduanas, doctor en Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, postdoctor con mención en Producción Científica, PhD con mención en Estudios Legales Internacionales por la Atlantic International University de los Estados Unidos de Norteamérica. Especialista en aduanas por la Escuela Nacional de Aduanas, hoy Instituto Aduanero y Tributario de SUNAT. Posgraduado en Tributación por la Universidad de Lima, pasantía en la Universidad de Brasilia, en la República del Brasil, especialización en nuevas técnicas aduaneras internacionales en la Unión Europea por el Instituto de Estudios Fiscales en Madrid, España, profesor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad de Lima, Universidad Nacional Federico Villarreal y Universidad Continental, dedicado a la investigación científica, habiendo publicado en revistas especializadas artículos en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Internacional. Autor también del libro Derecho Aduanero y de Comercio Internacional en el año 2019, coautor de los libros Homenaje al doctor Luis Hernández Berenguel y Derecho Tributario Internacional, Económico, Aduanero, Contable y Ambiental. Socio fundador de la Academia Internacional de Derecho Aduanero, capítulo peruano, socio del Instituto Peruano de Derecho Tributario, actual presidente de la Asociación Peruana de Derecho Aduanero y Comercio Internacional, la ABDACI, actual vocal presidente de la Sala de Aduanas del Tribunal Fiscal durante 24 años, resolviendo en última instancia administrativa controversias tributarias aduaneras entre la administración aduanera y el operador de comercio exterior. Como les dije, es un verdadero placer, es un verdadero honor contar con mi gran amigo Marco Antonio Huamán Cialer esta noche en Sofía, Escuela de Posgrado. Marco, adelante, por favor. Muchas gracias por tu generosa presentación, Willy. Bueno, saludarte y agradecerte también, ¿no? Por haberme invitado. Sé que tu continua investigación y tu continuo aporte, ¿no? A la imagen institucional académica, ¿no? Siempre está frecuentemente, ¿no? Y con este espacio que tienes realmente es promover cultura y cultura en todos los ámbitos del derecho. Bueno, saludarte, Willy, y estoy pues para dar algunas ideas, una conferencia sobre estos nuevos Incoterms 2020, o sea, los términos comerciales internacionales, con una nueva versión que entra en vigencia a partir del que entró en vigencia a partir del 1 de enero de este año, ¿no? Pero esta versión ya ha sido presentada oficialmente en Estocolmo en septiembre del año pasado por la misma Cámara de Comercio Internacional, que cumplía 100 años, adelantaron, y bueno, pues en homenaje, como premio, la Cámara de Comercio pues publica los Incoterms ya en septiembre. En Estocolmo ya lo lanzó al mundo y que tiene vigencia a partir del 1 de enero del presente año, los nuevos Incoterms 2020. Pues bien, ¿qué podemos decir para empezar como una especie de introducción a esta conferencia? En primer lugar, pues debemos decir de que el mundo o el comercio internacional evoluciona, ¿no?, intensamente. Hay una continua evolución del comercio internacional. Y esto se debe a un desarrollo del transporte, a un avance innovativo de las telecomunicaciones y también una
un perfeccionamiento de los sistemas informáticos, o sea, entre otras motivos por los cuales el mundo comienza a avanzar vertiginosamente. Pero así como avanza vertiginosamente, pues hay toda una serie de problemas que podrían presentarse en la comercialización internacional. Cada cambio requiere urgente una regulación normativa. Y para esa regulación normativa, las instituciones como intergubernamentales o no gubernamentales aparecen ya regulando la comercialización internacional, pero dándole una armonización, una unificación, ¿no?, a esta regulación de la comercialización internacional. Frente a estos organismos no gubernamentales tenemos la Cámara de Comercio Internacional de París. La Cámara de Comercio Internacional de París, que se funda en 1919 por los mercaderes de la paz, tiene como objetivo, pues, aperturar, promover, facilitar el comercio internacional. Y tiene entre sus funciones, entre otras funciones, es la de advertir, ubicar, recopilar y declarar los usos y prácticas comerciales del comercio internacional. Coloquialmente, recogen la costumbre y la declaran a través de brochures, a través de folletos, ¿no? Entonces, esos son los Incoterms, pero los Incoterms es una representación genuina de la nueva lex mercatoria, ¿no? De la nueva lex mercatoria. Es destacable esta obra de los comerciantes, de la Cámara de Comercio de 1919, pero es una expresión genuina de la nueva lex mercatoria, la nueva lex de los mercaderes. Debo mencionar que la aparición de esta nueva lex mercatoria, con la anterior, que es la lex mercatoria antigua que aparece en la Edad Moderna, es que el derecho estatal no regula los actos de comercio que practican los comerciantes. El avance del comercio internacional es tan vertiginoso que el derecho no alcanza a tratarlo, o sea, no lo regula, de tal manera que los mismos comerciantes se autorregulan y establecen sus propias normas para comercializar. Y estas normas comercializar se le llama la lex mercatoria. Hoy, en estos tiempos, se llama una nueva lex mercatoria. El derecho internacional privado ya no puede regular todas estas nuevas formas, nuevas modalidades, ¿no?, que se dan en la comercialización internacional. El secretario general de la Cámara de Comercio Internacional ya decía que el desarrollo de la economía global trae como consecuencia que se le apertura a la mayoría de empresas a los mercados internacionales, y esto trae como consecuencia una venta a mayores países, una venta de mercancías en gran cantidad, con mayor variedad y con mucha más frecuencia e intensidad en su producción, ¿no? Pero así como, decía, evoluciona y hay una complejidad del comercio internacional, se da la posibilidad de que haya malos entendidos, se da la posibilidad de que hayan discrepancias, ¿no? Y frente a esas discrepancias y esos malos entendidos, pues se debe de tener alternativas de solución. Y una de las alternativas de solución es precisamente los Incoterms, los términos comerciales internacionales, que van a mitigar esas situaciones de conflicto en el comercio internacional y van a permitir una fluidez, una facilitación en las negociaciones y transacciones comerciales internacionales que realizan los comerciantes dentro de esta actividad económica internacional. Muy bien, entonces empezamos con los Incoterms, como aspecto introductorio. Veamos a los Incoterms, a lo básico. ¿Qué son los Incoterms? Fíjense, los Incoterms es considerado como un lenguaje, como un vocabulario, ¿no?, como patrones, y que están expresados en siglas, acrósticos, acrónimos, abreviaturas, que reflejan las prácticas comerciales que realizan los comerciantes o las empresas en sus negociaciones comerciales internacionales. Son reglas uniformes que interpretan los principales términos de la comercialización internacional. A eso entendemos por Incoterms, términos comerciales internacionales, ¿no? Que Incoterms son una abreviatura, son una palabra compuesta, en inglés international comercio y terms, terminología, ¿no? Términos comerciales del comercio internacional. Bien, ¿podría continuar la diapositiva? ¿Qué son
¿Cómo podríamos desmembrarlo los Incoterms? Recopilaciones de la Cámara de Comercio Internacional, la gran función de la Cámara de Comercio, ¿no? Acumular costumbres, usos, prácticas comerciales, ¿no? Y posteriormente procesarlos, ver dónde pueden adaptarse mejor y hacer mayor fluidez en el comercio internacional y dentro de un estudio, tomando el pulso de todos los comités nacionales que tienen en todo el mundo, poder ya establecerlos, declararlos a través de brochure, a través de folletos. Son reglas para interpretar términos más utilizados en el comercio internacional, son pues toda una guía interpretativa para hacer desentrañar, ¿no? Dentro de la situación propia del comercio, lo referido pues a toda esta terminología usual en la compra-venta internacional. Determina deberes y obligaciones entre vendedor y comprador. O sea, dentro de la relación que tiene entre empresa vendedora y compradora, de qué se va a encargar el vendedor y de qué se va a encargar el comprador. Se actualizan regularmente porque desde 1936 se da la primera publicación de la Cámara de Comercio Internacional. O sea, la primera revisión es de 1936, pero previamente, en 1928 y en 1932, o 1922 y 28, ya hay unos resultados del estudio de las principales prácticas y usos comerciales, que primero fueron con unos 13 países y luego con 30 países, resumidos, procesados, nos dan la primera versión en 1936. La segunda revisión del 53, luego del 67, 76, 80, 90, 2000, 2010 y la actual versión del 2020. Entonces, ya tenemos varias versiones de los Incoterms, pero hay que tener en cuenta que a partir de 1980 se va actualizando cada década, cada 10 años, tiempo suficiente para tomarle al pulso al mundo de las innovaciones, de las modificaciones en que está dando el comercio internacional, ¿no? Entonces, cada década, pero lo importante es que por cada década y cada versión de los Incoterms se adaptan Incoterm a las nuevas modalidades del comercio internacional. Veamos algunas cuestiones generales acerca de los Incoterms. La siguiente diapositiva. ¿Qué regulan los Incoterms? Obligaciones, o sea, ¿qué hacer? O sea, ¿qué hacer? ¿Quién está obligado a qué? ¿Qué hacer qué? Dice el manual, ¿no? O sea, en una relación entre empresa vendedora y empresa compradora, ¿quién se encarga del transporte? ¿Quién se encarga de la documentación? ¿Quién se encarga del despacho aduanero? ¿No? En los riesgos, entendido riesgo como la posibilidad de daño, pérdida o deterioro de la mercancía. ¿En qué momento? ¿Cuál es el punto crítico? ¿Cuál es el punto neutro en las cuales se traslada la responsabilidad de vendedor o comprador? Y en cuanto a los costos, ahí hay que establecer la parte vendedora de qué se hace cargo y la parte compradora de qué se hace cargo, ¿no? Entonces, para ello, ahora con los artículos A9 y B9, se establecen ya una lista única de costos en las cuales tanto vendedor y comprador va a encontrar qué está obligado en una compra-venta internacional, ¿no? ¿Podría pasar? ¿Qué regula los Incoterms? La entrega de las mercancías, o sea, una de las principales obligaciones del vendedor, entregar la mercancía, la transmisión de riesgos de vendedor a comprador, distribución de los gastos, ¿no? Entre vendedor y comprador, trámites de documentos aduaneros, o sea, realiza el despacho aduanero, contrata el seguro, o sea, quién realmente se encarga de contratar un seguro del transporte internacional, quién contrata el transporte, quién se encarga del transporte internacional. ¿Podría pasar? ¿Qué no regula los Incoterms? Esta partecita es muy importante, ¿no? Porque hay hasta jurisprudencia internacional en la cual lo ha llevado a los jueces, a los árbitros y a los amigables componedores a emitir sus fallos y establecer, delimitar qué es lo que no contemplan los Incoterms. En esta versión, en este manual, en esta última publicación, expresamente ya se dice qué no contemplan los Incoterms. O sea, qué no regulan los Incoterms. O sea, no pierde tiempo pensando en que se regula o no regula Incoterms una determinada situación, una determinada categoría jurídica, pero no es así. Ya expresamente en esta versión
se establece que no regulan los Incoterms. En principio, en el mismo manual se dice, no son en sí mismo un contrato de compra-venta y por tanto no lo sustituyen. En otras palabras, el Incoterm forma parte del contrato de compra-venta internacional, regula una parte, son 4, 5 o más cláusulas de la compra-venta internacional, ¿no? Lo complementan, lo perfeccionan, pero no se puede decir que son en sí un contrato, no, forman parte de un contrato, ¿no? No se ocupan de la siguiente cuestión, dice, el momento, lugar, método o divisa del pago del precio. El momento. Cuando hablamos del momento en un pago, es un compromiso que tiene el comprador y que recurre a los sistemas financieros nacionales e internacionales para cumplir y honrar su compromiso de pago de la mercancía, cuando hablamos del momento, es un momento antes de la entrega de la mercancía, simultáneo a la entrega de la mercancía, que es un pago al contado, y posterior a la entrega de la mercancía, que es un crédito, ¿no? Y cuando hablamos del lugar, también podemos hablar de plazo. El plazo es un plazo, un corto plazo, un mediano plazo, un largo plazo. Y el lugar que puede ser en el banco o puede ser en efectivo. El método podría usarse a través de sistemas financieros o a través de costumbres internacionales que está regulado por la Cámara de Comercio Internacional. Y hablamos de la carta de crédito, los créditos documentarios o la cobranza documentaria. El primero es el folleto 600 UPC y el segundo es el 522 de la Cámara de Comercio Internacional, que son verdaderos manuales que nos permiten pues manejar el pago, ¿no?, de una compra-venta internacional de mercadería. ¿Cuál es la divisa? Puede ser en dólares, yens, pesos, ¿no? Y con ello pues se maneja el pago del precio. Los recursos jurídicos disponibles en caso de incumplimiento en el contrato de compra-venta. O sea, ¿qué recursos? O sea, ¿qué recursos tengo? ¿No? Para nosotros un recurso de apelación, un recurso de reconsideración, ¿no? Esos recursos, bueno, son recursos que están regulados por la misma normatividad interna, por el derecho civil, por el derecho internacional privado, por la Convención de Viena sobre el contrato de compra-venta internacional de mercadería. Bueno, pero esas convenciones son las que regulan. Incoterm no tiene nada que ver con ello. O sea, no quieran imputarle ni argumentar que el Incoterm regula. No regula nada de eso, ¿no? Que bueno, uno lo está diciendo cómo es y dónde lo puedes encontrar, pero Incoterm en sí no lo regula. ¿Podría pasar la siguiente diapositiva? La mayoría de las consecuencias de la demora y otros incumplimientos en la ejecución de las obligaciones contractuales, o sea, cuando hay incumplimiento en la demora, si en un FOB, ¿no?, el comprador es el que realmente se encarga de contratar el transporte de la mercancía y el buque, porque son Incoterms marítimos, no llega, y ya se estableció una fecha para la carga de la mercancía y el buque no llega, es una responsabilidad del mismo comprador, ¿no? Y es una responsabilidad del comprador, asumirá su responsabilidad el comprador. Esta diferencia de la demora ya es una normativa que estará sujeta pues, a normas nacionales, a normas del derecho civil, normas internacionales, normas de la Convención de Viena, ¿no? Se ejecutará. O también en los casos, por ejemplo, que los mismos comprador y vendedor pactan una determinada cantidad de dinero por una demora en la llegada, por ejemplo, del transporte, $1.000, $2.000, $500 por día no llegado del buque. Bueno, es un pacto, es un acuerdo que pueden hacer los mismos comprador o vendedor. Si existe o no un contrato de compra-venta, al Incoterm podemos tomarlo como un indicio de la existencia de compra-venta, ¿no? Pero nosotros es un indicio, pero no podemos decir que por el Incoterm tenemos representado el contrato de compra-venta y sobre ello podemos ya dar por la existencia de una compra-venta internacional. Y a través del Incoterm es una compra-venta internacional, no. Que podamos tenerlo como un indicio de una existencia de la compra-venta. En el efecto de las sanciones, la imposición de aranceles. Cuando hablo de efecto de las sanciones, es que las sanciones, pues, cada país regula las sanciones tanto desde el punto de vista del derecho aduanero como desde el punto de vista del comercio exterior. Si vamos al derecho aduanero en el Perú, por ejemplo, la Ley General de Aduanas, que tiene un capítulo, una parte en las cuales se va a aplicar sanciones, se establece los supuestos de infracción
y también la aplicación de sanciones, y para ello también tiene un instrumento normativo más, que es la tabla de infracciones y sanciones, ¿no?, que se va a aplicar. La imposición de aranceles, bueno, aquí tiene que ver con la potestad tributaria aduanera de cada país, impone aranceles, la imposición de aranceles, pero es potestad tributaria. Entramos a la normatividad tributaria, ¿no? Entonces, cada país tiene su potestad tributaria. La prohibición de exportar o importar, y aquí entramos a lo que se llama la prohibición de mercancías, ¿no?, que pueden salir, o mercancías que no pueden ingresar. Y para ello nosotros, vía instrumentos legales, hemos aprobado la lista de importaciones prohibidas y restringidas y la lista de exportaciones prohibidas y restringidas, que bajo ciertos parámetros establecen una lista, unas mercancías que no pueden salir ni ingresar al país, o que tienen cierta restricción. Y cuando hablamos de restricción, tienen que hacerse los trámites adecuados ante los organismos competentes para poder no tener la autorización debida y que la mercancía pueda ingresar o pueda salir del país. Muy bien. También tenemos, por ejemplo, la fuerza mayor o la excesiva onerosidad. Cuando hablamos de la fuerza mayor, es un acontecimiento inevitable, imprevisible, pero que depende de la fuerza humana y que no te permite cumplir con tu obligación establecida en el contrato. Pero esa fuerza mayor no la regula el Incoterm, lo regula los cuerpos normativos civiles, ¿no?, de cada país. Y eso pues está regulado, lo mismo la excesiva onerosidad de la prestación, ¿no? O sea, donde un juez tiene que determinar, ¿no?, si esto no, una situación de equidad hasta cierto punto, si esto no genera una ruina de una de las partes, un enriquecimiento de otra de las partes, ya tiene que ser ventilada por un juez, ¿no?, en el órgano jurisdiccional. ¿Podría pasar, por favor, la diapositiva? Los derechos de propiedad intelectual. Bueno, aquí tiene que ver si hay un elemento de autoría en una mercancía, ¿no? Si hay una situación de autoría en una mercancía, o hay una situación de marcas. La controversia con respecto a ser autor, ¿no?, de un determinado elemento, de una mercancía, etcétera, o una marca ya es situación de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, o también en cada país, en nuestro caso es el INDECOPE, el Instituto de Defensa de Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual, es el que regula todo este tipo de controversias en materia de propiedad intelectual. Tampoco dispone la ley aplicable al contrato, o sea, ¿qué ley van a regular el contrato? Eso ya, o se estipula en el mismo contrato, que siempre lo aconsejan los abogados, la Cámara de Comercio, un CITRAL y todos los organismos que se han dado y que están regulando la comercialización internacional, ¿no? Entonces, pero realmente encontrar qué ley te va a aplicar, o la ley peruana, o la ley japonesa, o la ley inglesa. No. En todo caso será el derecho internacional privado, ¿no?, que determina la ley aplicable para poder regularse el contrato o para poder aplicarse la ley en una situación de controversia. El sistema, lugar o legislación sobre la resolución de controversia en caso del incumplimiento. Bueno, como siempre se dan las controversias comerciales internacionales, ¿no? Pero, fíjense ustedes, en la medida de que todo se prevea en un contrato, no hay ningún problema, porque si se prevé, si hay en el futuro problemas en la interpretación, ejecución, ¿no?, o aplicación del contrato, o interpretación del contrato, que la ley aplicable va a ser la peruana y que los tribunales va a ser los argentinos, tienen ustedes la ley aplicable y el tribunal competente, pero si no lo proveen, no lo establecen, entonces ya lo dejan pues en una situación propia de lo que puede ser el derecho internacional privado, pero si los países están suscritos a la Convención de Viena, bueno, pues será la Convención de Viena la que pueda resolver esta controversia, ¿no? Entonces, pero el Incoterm nada tiene que ver con eso. No dice nada que ley aplicable ni qué tribunal competente si sucede una controversia. No dice absolutamente nada sobre ello. Y quizás lo más importante, no debe destacarse que las reglas Incoterm no se ocupan de la transmisión de la propiedad o de la posesión de la mercancía vendida. Así que es increíble que la Convención de Viena no tenga un artículo expreso sobre la transferencia de la propiedad de la mercancía. No la tiene. Yo elaboré un artículo sobre la transferencia de propiedad en la Convención de Viena y no la tiene. Y hay que sujetarnos pues a lo que establece las leyes nacionales, a los fallos jurisprudenciales, ¿no? ¿Cuándo se establece? Puede darse que en el mismo contrato
se establezca en qué momento se transfiere la propiedad. Puede ser que se transfiera la propiedad por la entrega de la mercancía, puede ser que se transfiera la propiedad por la llegada de la mercancía al país de destino. Bueno, es una situación en que las mismas partes contratantes lo deben establecer en su contrato. El abogado experto, el especialista, siempre recomienda un contrato de compra-venta, pero preferible pecar de exceso que equivocarse porque faltaron y no se preveyeron algunas disposiciones que necesariamente deben establecerse en un contrato de compra-venta internacional. Siempre he escuchado, y hasta ahora, ¿no?, que es preferible hacer un contrato, tener ya los contratos, y tenemos formatos establecidos de guía que lo da la misma Cámara de Comercio, que lo establece la misma UNCITRAL, la UNIDROIT, o sea, establecen organismos internacionales que dicen, señores, en una compra-venta internacional, estos son los modelos de contrato que ustedes tienen que seguir. Abogado, aconséjele a su cliente que estos son los modelos de contrato, porque precisamente en la mala redacción del contrato, en la omisión de partes sustanciales, son las que generan controversias. Bueno, los abogados felices, ¿no? Porque, caramba, llevar un caso y asesorar un caso sobre una omisión o un equívoco, entonces pues felices, pero realmente el abogado que asesora una empresa pues tiene que aconsejarle a la empresa que siempre tiene que haber un contrato de compraventa. Algunos me dirán, pero esto es informal, porque basta con un correo de oferta, un correo de aceptación, y se perfeccionó el contrato. ¿En qué momento hago el documento cuando la mercancía ya hoy mismo se embarca de Italia y mañana está acá, en la noche, acá en el Perú? ¿En qué momento va a ser el contrato? Pero, bueno, pues hay que tener los contratos ya previamente establecidos. Solamente llenarlos y, bueno, establecer cómo es que ellos lo van a suscribir, o en todo caso con un correo, pues asienten el contrato de compra-venta que ustedes le están enviando. Es una situación ya de manejo del mismo abogado para aconsejarle a su cliente de que realmente debe realizar y elaborar un contrato por cada operación de comercio que realiza, por cada compra-venta internacional que realiza. Fíjense, el mundo se ha establecido una estadística que cada 15 minutos se firman 60.000 contratos de compra-venta internacional. Miren ustedes, fuente que genera el comercio internacional. 60.000 contratos de compra-venta internacional se suscriben en el mundo cada 15 minutos. Imagínense ustedes ya cuántos contratos se van suscribiendo ya en lo que va de esta exposición, ¿no? ¿Podríamos pasar, por favor? La mejor manera de incorporar las reglas Incoterms en una compra-venta internacional. La misma guía de Incoterms te establece, ¿no?, que primero, ¿qué se debe establecer? La regla de Incoterms escogida, no elegida, luego el puerto, lugar o punto designado, y posteriormente el Incoterms. Por ejemplo, FOB, que es el Incoterms, Callao, puerto, lugar de embarque, Incoterms 2020, es la versión de Incoterms. Tenemos la regla escogida, el puerto, lugar o punto designado, y la versión de Incoterms. Podría ser CIF Shanghai Incoterms 2020 o DAP número 123 ABC Street in Portland Incoterms 2020. O también podría ser 100 automóviles marca Toyota modelo CLS 450 DAP Callao Perú Incoterms 2020. Estos son los modelos en los cuales uno puede incorporar los Incoterms a la compra-venta internacional del mercado. ¿Podría pasar? ¿Por qué son importantes los Incoterms? Porque te previenen de futuros conflictos. O sea, hay una prevención de futuros conflictos. Cuando uno suscribe un Incoterms, sabe de qué se trata. ¿Qué es un DDP? ¿Qué es un DAP? ¿Qué es un CPT? ¿Qué es un CIP? ¿Qué es un CIF? Uno ya sabe. El artículo 9 de la Convención de las Naciones Unidas, Convención de Viena de 1980, reconoce los usos y prácticas comerciales que las partes hayan suscrito en una compraventa internacional y que los hayan pactado. Y aún cuando no los hayan pactado, la misma convención establece que dentro del contrato de compraventa internacional se supone que las partes conocieran esas prácticas que usualmente se realizan, se aplican en esa determinada actividad comercial. O sea, primero te respeta el Incoterms que tú has suscrito como práctica comercial, de uso comercial internacional, y dos, aun cuando no la has pactado, la convención te dice, pues bueno, se supone que tú conocías esta práctica que era usual en una actividad comercial que se viene realizando. O sea, tú sí conocías. Ya se supone que tú conoces cuando pactas un Incoterms.
un Incoterm, o cuando no lo pactas, se supone que ese Incoterm lo has pactado, y eso lo establece el artículo 9 de la Convención de Viena de 1980. Y a propósito, como sigo comentando, la Convención de Viena, el Perú la ha suscrito. Está vigente, forma parte del derecho nacional. La Convención de Viena prácticamente forma parte del derecho nacional. La podemos invocar, ¿no? Podemos invocarla. Y nos evita, pues, de futuros conflictos en lo que se refiere a transmisión de riesgos, a carga y descarga de mercancías, a seguro de mercancías, a los trámites del despacho aduanero, nos previene, ¿no? Futuros conflictos con respecto a estos temas en materia aduanera. ¿Podría pasar, por favor? ¿Cuál es el objetivo de los Incoterms? Uniformizan diferentes usos y costumbres del comercio internacional y establecen sobre ellos un conjunto de reglas uniformes. O sea, uniformizar usos, prácticas y costumbres comerciales internacionales. Y sobre ellas, ¿qué te va a establecer? Reglas uniformes, ¿no? Reglas uniformes. ¿Por qué? Porque marchamos lo que se quiere, que esto es un instrumento de la lex mercatoria y forma parte del derecho del comercio internacional. Se aspira a una globalización del derecho, ¿no? Una globalización del derecho. No es que solamente la globalización sea desde el punto de vista económico, no, sino la globalización, que estos Incoterms, que ahora se entienden tal como están, pues sea entendida de la misma forma en todo el mundo, y que se apliquen en todo el mundo, como viene haciéndose. El Incoterm, como lex mercatoria, como una nueva lex mercatoria, es un instrumento, ya es un paso adelante en la globalización del derecho. Podría pasar. ¿Cuál es la naturaleza de los Incoterms? Sobre la naturaleza de Incoterms se ha escrito bastante, ¿no? Se ha escrito y se ha comentado bastante sobre la naturaleza del Incoterm. Pero el Incoterm es un uso, es una práctica, es una costumbre comercial internacional. Ahora, no son leyes ni pertenecen al ámbito de legislación. En otras palabras, no es derecho estatal, ¿no? El Estado, a través de su poder legislativo, a través de su poder ejecutivo, no elabora, ¿no?, una lex mercatoria, no elabora una práctica comercial internacional. Y como decía al comienzo, los mismos comerciantes se autorregulan, crean sus propias normas para comercializar, porque el derecho estatal no lo regula, no alcanza el avance del comercio internacional. Por eso, para poder regularse sus actos de comercio, son los mismos comerciantes que se autorregulan y van creando todas estas prácticas comerciales internacionales. En la Edad Media, el rey y el príncipe se sojuzgan a las costumbres comerciales internacionales. Por eso es que la lex mercatoria en la Edad Media tuvo bastante auge, apogeo, y era pues una práctica aplicable, y era pues respetada por el rey y el príncipe, ¿no? Luego, con la aparición del derecho internacional privado, bueno, de alguna forma toma un papel pasivo y ahora resurge como una nueva lex mercatoria, que algunos lo conocen como lo nuevo derecho de los contratos modernos, ¿no? Entonces, como les digo, son prácticas, son usos, ¿no? Para que tenga efecto y validez este Incoterm, tiene que estar incluido en un contrato de compraventa. Vale decir, que al amparo del principio de la autonomía de la voluntad de las partes, se incorpora estos Incoterms al contrato de compraventa internacional. Una vez incorporados los Incoterms en el contrato de compraventa internacional, ya es obligatorio. Si no lo incorpora, no es obligatorio, porque es voluntario. Si quieres lo pactas, si no, no lo pactas, ¿no? Entonces, una vez incorporado a la compra-venta internacional, es obligatorio. Tanto vendedor como comprador deben de cumplir lo establecido en el Incoterm, acorde con el término que han utilizado, con el término que han escogido. Entonces ya hay una obligatoriedad de cumplimiento. Entonces, si forma parte de un contrato, está elaborado el contrato, y dice, bueno, yo podría decir el vendedor, bueno, pues como es una práctica, no lo cumplo. No, señor, usted tiene que cumplirlo, y lo va a hacer cumplir un juez, un árbitro, ¿no? Entonces, lo van a hacer cumplir en la ejecución de contrato, porque usted se obligó e incorporó los Incoterms a una compra-venta internacional, ¿no? Y entonces, por ese principio de autonomía y la voluntad de las partes, incorporado el Incoterms a una compra-venta, forma parte de la compra-venta y por lo tanto es obligatorio su cumplimiento. Podría pasar la siguiente diapositiva. ¿Qué considerar para el uso de los Incoterms? Fíjense, la eficacia de los Incoterms surte a partir del correcto uso de esto. O sea, ¿cuándo Incoterm es eficaz? Cuando eliges correctamente para tu operación, ¿no?, comercial concreta. Pero fíjense, lo que se aconseja es que se debe consultar el texto completo
de la publicación de la Cámara de Comercio. O sea, en otras palabras, leerlo, y entenderlo, porque esta versión, a diferencia de las anteriores, lo que se hace es tratar de soslayar, eliminar lo máximo posible la terminología jurídica. O sea, en otras palabras, hay un lenguaje no jurídico, hay un lenguaje simple, un lenguaje entendible, que todos puedan conocer, que todos lo puedan entender. Es un lenguaje simple. Ustedes leen esta versión, la van a entender perfectamente. Es diferente en la redacción, es más fácil el entendimiento. Hay un lenguaje más sencillo, no muy jurídico. Elimina la terminología jurídica. Han tratado de suavizar bastante la terminología jurídica, de tal manera que aún cualquier persona, cualquier comerciante que no es abogado lo va a entender perfectamente, ¿no? Porque antes los abogados, los que estaban formados en leyes, entendían perfectamente, mucho mejor que otros, pero ahora pues con este lenguaje sencillo entienden todo, ¿no? Cuando comienzan a leer, ¿no? Pero la fuente de los Incoterms es publicación 2020, esa es su fuente. Y leer otras versiones, otros resúmenes, otras elaboraciones no autorizadas y no acreditadas realmente le van a distorsionar ya lo que realmente en sí significa Incoterms. El consejo es: lee el texto original, lee lo que realmente ha elaborado la Cámara de Comercio, lee la versión 723, publicación 2020 de la Cámara de Comercio. ¿Podría pasar a la siguiente? ¿Cómo consignar los Incoterms? La gran duda y la gran pregunta de todos los comerciantes la hacen. ¿Cómo elegir un término que sea adecuada, que me sea eficiente, que me sea eficaz en mi operación comercial que voy a realizar, ¿no? Hay toda una metodología para poder elegir el mejor término, ¿no? ¿Cómo seleccionar la regla Incoterms más apropiada para tu caso? ¿Y qué hay que hacer? En términos generales, primero, ¿cuál es el tipo de mercancía que vas a comprar o que vas a vender? Entonces, ese tipo de mercancía se requiere un medio de transporte. ¿Qué medio de transporte la va a trasladar? ¿Qué medio de transporte la va a traer al país? Y también considerar cuáles son las obligaciones de las partes, ¿no? Y otras obligaciones de las partes: el contrato de seguro, los trámites, el despacho negro, la documentación que tienes que realizar. Entonces, toda esta parte, todas estas situaciones de obligaciones tienen que tenerse en cuenta para poder elegir. O sea, primero pues tienes que analizar cuál es tu operación y dentro de los Incoterms escoger el que más, pero teniendo en cuenta todos estos parámetros para poder seleccionar correctamente el Incoterms adecuado para tu operación. Pase, por favor. Incoterms 2020. Ahora sí veamos los Incoterms 2020. Fíjense, estructura interna de los Incoterms 2020. Desde 1936 no había pues un orden en los artículos, en los dos apartados que se venían dando en la evolución, ¿no? No había un orden. Hasta el 2010 tampoco no hay un orden. Pero en este Incoterms se prioriza ¿qué? Se prioriza dos elementos sustanciales de un Incoterms. ¿Cuál es? La entrega de las mercancías y la transferencia de riesgo. Y sobre ello, priorizando ello, se hace un orden de Incoterms, pero siguiendo el ciclo, ¿no?, productivo y de distribución de la mercancía. Ciclo productivo logístico de la mercancía, como se llama. Entonces, tenemos un nuevo orden, una nueva estratificación, ¿no?, de los Incoterms. Por ejemplo, dos apartados, siguen los apartados: A, vendedor; B, comprador. Entonces, empezamos. A1, obligaciones generales. B1, obligaciones generales. A2, acá ve la parte sustancial, entrega de las mercancías. El vendedor obligado, ¿no?, a entregar la mercancía. Como dice en el contrato de compra, a entregar la mercancía, a transferir la propiedad. Y el comprador a recepcionar la mercancía, ¿no?, y a pagar el precio de la mercancía. A3, transmisión de riesgos. Y B3, transmisión de riesgos. O sea, ¿en qué momento se delimita la responsabilidad con respecto al daño, pérdida o deterioro de la mercancía del vendedor al comprador? A4, transporte. ¿Quién se encarga del transporte?
y ve cuánto el transporte, cómo esa mercancía se va a trasladar. Luego, esa mercancía, ese transporte internacional de mercaderías que está sujeto a una serie de contingencias, ¿no? A todo nivel, el seguro que tiene que contratarse para poder salvaguardar esas contingencias, esas eventualidades o acontecimientos que puedan suscitarse en el transporte internacional. En A6 tenemos documento de entrega y de transporte. ¿Qué documento debe emitir el vendedor cuando se entrega la mercadería? ¿No? Y documento de recepción de conformidad del comprador. En A7 tenemos el despacho de exportación y de importación, y lo mismo el comprador. ¿Quién se encarga del despacho de exportación? ¿Quién se encarga del despacho de importación? ¿Quién se encarga si hay un tercer país que es una mercancía en tránsito? ¿Quién se encarga del despacho en tránsito? ¿Quién se encarga de la documentación? Entonces, Incoterm, de acuerdo a cada término, lo va a establecer, ¿no? ¿Quién se encarga? ¿Quién se encarga no solamente del trámite, sino del costo de ese trámite? En la 8, comprobación, embalaje y marcado. ¿Quién se encarga de las verificaciones, del embalaje, del marcado de la mercancía? En la 9, reporte de costos. Y esta es una novedad en el reparto de costos. Porque en este artículo A9 se establece de qué conceptos está obligado el vendedor, qué conceptos y qué rubros está obligado el comprador. Y lo puede encontrar en este artículo A9B9. O sea, aquí establece, ya no es que como en otras ediciones, en otras versiones, estaban desordenados, ¿no? En diferentes artículos. No, acá en un solo artículo te establece de qué está obligado, a qué está obligado el vendedor y el comprador. Y por último, en A10, las notificaciones, que es vital, porque si no notificas, ¿no? Bueno, asume responsabilidad, aún así cuando la responsabilidad se ha transferido, ¿no? No notificas, una notificación que no haga el vendedor, una notificación que no haga el comprador, notificación para entrega de la mercadería, notificación cuando el comprador tendrá la prioridad para establecer el lugar de entrega, ¿no? El lugar de entrega, dónde va a ser, y no se notifica, o cuando el comprador ha contratado el buque y el buque no llega, no notifica, o, bueno, pues esas notificaciones te van a necesariamente a otorgarte responsabilidad, aún cuando ya se haya trasladado, como dice la misma regla 5T. ¿Podría pasar, por favor? Diferencias con la versión 2010. Fíjense, hay solo conferencias que se enfocan en estas diferencias con la versión 2010. O sea, ¿qué cambios se han producido en la versión actual 2020 en relación con la versión del 2010? O sea, ¿qué cambió? ¿Qué se modificó? ¿Qué se innovó? ¿No? Y de ya les digo que los cambios no son sustanciales. Hay cambios, como el mismo manual lo dice, son cambios estéticos, son cambios cosméticos. Pero la misma Cámara dice, aún estéticos, aún cosméticos, es el esfuerzo de la Cámara de Comercio para hacer fluida y facilitar las operaciones comerciales, ¿no? Internacionales. La gran iniciativa que ha tenido la Cámara de Comercio en estos Incoterm 2020 ha sido el enfoque para mejorar la presentación, ¿no? La presentación de su manual, ¿no? De su publicación, y orientar a los usuarios en la elección correcta del Incoterm. O sea, mejorar la publicación y orientar a los usuarios en la elección correcta de los Incoterm. ¿Qué más? Se actualizan las notas de orientación. Ahora son notas explicativas, ¿no? Por cada regla Incoterm. Y también, que vienen casos didácticos y algunas sugerencias. O sea, formalmente, realmente, esto es una mejora en relación con las ediciones anteriores, con las versiones anteriores. ¿Podría pasar? ¿Podría pasar a la siguiente? Ahora, ¿qué cambios? Estos son cambios generales. Hemos visto los cambios generales. Pero ¿cuáles son los cambios específicos? ¿Qué cambios específicos ha tenido? ¿No? Y que son, de alguna forma, novedosos. Y el primer cambio específico, hay una nota sobre la masa bruta verificada BGM, ¿no? Desde el 1 de julio de 2016, la regla 2 del Convenio Internacional, ¿no? Para la protección de la vida humana en el mar, llamado Convenio SOLAS, que viene ya desde muchos años atrás, y varias, ¿no?
modificaciones y actualizaciones, el convenio SOLAS, a partir de 2016 exige al expedidor que tratándose del embarque de contenedores, ¿no? Tratándose del embarque de contenedores, debe de pesar los contenedores. Un peso en bruto o un peso del contenido de la mercancía y adicionando el contenedor vacío. En cualquiera de las dos formas, el expedidor, el shipper, debe de consignar la masa bruta verificada, o sea, el peso del contenedor. Pero la pregunta es, ¿y qué sucede si el vendedor o comprador no, pero que tenían a cargo, ¿no?, la carga de la mercancía, no lo hace? Entonces el mismo convenio dice que si no lo hacen, entonces el contenedor no se va a embarcar en el buque. Claro, eso es lo que dice el convenio, ¿no? Eso es lo que dice el convenio. Y eso estará sujeto pues ya a una reglamentación o una normativa interna del país, ¿no? Si es que bueno, no hemos suscrito el convenio SOLAS, ¿no? Pero ya, de alguna forma, esto va en armonía con los Incoterms, porque ya lo están incluyendo. O sea, en otras palabras, se tiene que cumplir con el peso de los contenedores. ¿Podría pasar? Diferencias con la versión 2010. Les hablaba de cambios más que sustanciales, mejor tomar la palabrita específico, porque no hay cambios sustanciales realmente. No hay cambios sustanciales. No hay que un Incoterm en su estructura cambió. No hay. A lo mucho cambio de iniciales. Pero en la estructura, en el contenido, en los deberes, en las obligaciones, no cambia. No cambia ninguno. Más de un 90% no ha cambiado. Formalmente sí. Pero tenemos cambios generales y cambios muy específicos. En los cambios específicos tenemos, por ejemplo, conocimiento de embarque, con la mención a bordo. Lo dice leyenda a bordo, ¿no? Y la red de Incoterm Free Carrier. Y aquí se dan los casos que han venido dándose constantemente en el mundo. Ya con esta versión, pues mediante una nota, lo están de alguna forma superando, porque se refiere a la venta de una mercancía utilizando los términos Free Carrier, pero con transporte por vía marítima, ¿no? O sea, Free Carrier con transporte por vía marítima. Y algunos, vendedor o comprador, y muchas veces los bancos, cuando hay un crédito documentario, exigen que los conocimientos de embarque tengan la leyenda o el término a bordo, ¿no? La mención a bordo. Pero como todos sabemos, o se sabe, que Free Carrier, el compromiso de entrega es antes de colocar la mercancía a bordo del buque. O sea, antes de colocar, no en cualquiera de los puntos, ¿no?, del continente, o sea, los puntos del muelle, del terminal de almacenamiento, del terminal portuario, bueno, pero no necesariamente se considera entregada a bordo del buque, no es así, no. Entonces ahí viene la disonancia, ahí viene pues la discrepancia. Entonces, el vendedor fácilmente no le puede decir al transportista, dame un conocimiento de embarque con la leyenda a bordo cuando la mercancía recién la tengo en la terminal. Y ni siquiera se ha cargado el transportista. Le dice, mira, yo me sujeto a mi contrato de transporte, yo te voy a emitir el conocimiento de embarque, pero cuando la mercancía se coloque a bordo del buque. Pero yo no te puedo te puedo emitir un conocimiento de embarque cuando la mercancía no se ha colocado a bordo del buque, por lo tanto, pues no lo voy a hacer. Para ello, pues, Incoterm, si esta nota ya han visto una solución. ¿Y cuál es la solución? La coordinación y el acuerdo que debe haber entre comprador y vendedor. El comprador es el que contrata el transporte. Le instruya al transportista, al porteador, que le emite un conocimiento de embarque a bordo al vendedor. El vendedor, con ese conocimiento de embarque, pues podrá cobrar, ir a los bancos y remitirle, hacerlo llegar a través del sistema financiero internacional, nacional e internacional, al comprador para que pueda descargar la mercancía. Entonces, en estos acuerdos y así se ha superado el problema. Se ha superado el problema que había, ¿no? Una venta de mercancías en términos Free Carrier y transportado por vía marítima y la exigencia de un conocimiento de embarque con la leyenda o con la mención a bordo. Luego tenemos los costos, donde se enumeran. Como les repito, en este Incoterm ya hay una cláusula especial que es la A9, B9, en la cual se establecen, ¿no?, detalladamente los rubros, ¿no?,
son los costos en los cuales tanto vendedor y comprador se van a hacer cargo, ¿no? Pero ¿cuál es el propósito de esta regla 9B9? De darle al usuario o proporcionarle al usuario una lista única de costos, un lugar donde ellos pueden acudir y encontrar en qué costos están obligados. Luego tenemos diferentes niveles de cobertura de seguro en CIF y en CIP. No, por favor, la diapositiva anterior. Diferentes niveles de cobertura de seguro en CIF, acá está, en CIF y en CIP. Esto sí, de acuerdo a los comentarios que hacen, tuvo una gran discusión en la comisión redactora de la versión 2020, ¿no? Algunos decían que las coberturas serían todo con cláusula C, y otra posición era todo con cláusula A. Entonces, bueno, se buscó, como siempre, en el comercio internacional se ubica la equidad, ¿no? La equidad es principio en resolver problemas del comercio internacional, la equidad. Entonces, cuando hablamos de diferentes niveles de cobertura de seguro en CIF y en CIP, ¿no? Términos, por ejemplo, en el 2010, el vendedor se obligaba, ¿no?, a contratar una cobertura de seguro con cláusula C, ¿no? Cláusula de carga C del Instituto de Cargadores de Londres o de Aseguradores de Londres. ¿Y qué es la cláusula C? Una cobertura mínima, ¿no? Una cobertura mínima, una cobertura básica. Y la cláusula C. En el 2010 se obligaba al vendedor en estos términos, CIF, ¿no?, y CIP. Pero ya con este Incoterm 2020 ha variado la situación. Si bien se mantiene el statu quo, se mantiene la exigencia al vendedor, ¿no?, de contratar una cláusula C en el CIF, porque en este caso pues se habló mucho de que, y es natural, de que este Incoterm fundamentalmente se utiliza para el transporte o para materias primas, ¿no?, fundamentalmente materias primas. Se mantiene el CIF, pero en el caso del CIP, que son otros tipos de mercancías, sí exige al vendedor contratar una cláusula con una mayor cobertura, una cobertura a todo riesgo, que dentro del Instituto de Cargadores de Londres se entiende como la cláusula a todo riesgo. Mientras que en CIF se mantiene con una cláusula C, en CIP, transporte y seguro pagado hasta, se exige al vendedor una cláusula A, una cláusula mayor, una cobertura mayor a todo riesgo. Pero esa gran palabra o frase mágica, todo dependerá también del convenio que haga vendedor y comprador, porque ellos pueden aumentar la cobertura o disminuir cobertura. Ese es un acuerdo de ellos. Y por eso existe las variables o modificaciones a los mismos Incoterm, que por acuerdo a las partes lo pueden realizar, pero siempre y cuando esté perfectamente establecido en el contrato de compra-venta y se establezca los efectos que debe tener estas variables cuando tratan de alterar, modificar un Incoterm. Disposiciones del transporte con los medios propios de transporte del vendedor o del comprador en términos FICARRI y en términos de AP, DPU y DDP. Esto se venía dando anteriormente, ¿no? En las cuales lo normal es que el vendedor, el trabajador, envía las mercancías al comprador y quien las trae es un tercero, es un transportista, es un porteador. Pero había casos en los cuales vendedor, en los términos FICARRI, en DAP, entonces el vendedor iba con su propio medio de transporte, ¿no? Iba a recoger sus mercancías o iba a exportar sus mercancías, pero con su mismo medio de transporte. En este caso, ya se contempla menos, ¿no?, que el vendedor o comprador puedan utilizar sus propios medios de transporte y no contratar a los transportistas. Luego tenemos cambio en las tres iniciales de AT a DPU. Esto quizás es lo más próximo a un cambio aparentemente sustancial, pero que no lo es, un cambio de iniciales. O sea, el DAT es DAT, Delivered at Terminal, entregada en terminal. Y el DPU es Delivered at Place Unloaded, o sea, entregado en un lugar con descarga, ¿no? O sea, DAT, entregado en terminal, DPU, entregado en un lugar con descarga. Pero cambian iniciales. Las obligaciones, ¿no?, y las responsabilidades son las mismas. No cambian el contenido, sí cambian las iniciales. ¿Pero por qué? ¿Por qué cambiaron iniciales? ¿Por qué la comisión redactora se obliga a cambiar de iniciales? Y se obliga a cambiar de iniciales porque DAT era mal interpretado
por los operadores de comercio, por los usuarios, porque en el DAT se entendía que necesariamente van a utilizarlo y la descarga tenía que ser un terminal, a pesar que el concepto y la definición de terminal era un recinto cubierto, no, y de alguna forma se alargaba y podría ser cualquier lugar, pero sin embargo se interpretó mal. El término terminal, la palabra terminal, ya inducía una confusión. Entonces, ellos decían, bueno, se usa terminal, se usa DAT, pero necesariamente tiene que haber una terminal, no otro lugar. Y eso no era así. Y la Comisión, para evitar este equívoco del mundo, los operadores del mundo, entonces lo cambian por otro término, DPU. ¿No? O sea, entregada en un lugar con descarga, que es lo mismo. Sino que lo que sucede es que ya no se usa terminal, se usa en cualquier lugar, pero siempre con la descarga. Entonces, por eso es que se cambia esta DAT a DPU. ¿No? Por eso es que lo cambiaron, porque el DAT llegó pues, en desuso, prácticamente ya no lo usaban. Por ese temor de que necesariamente debe haber un terminal. Lo que sí se recomienda, que cuando se utilice DPU, el vendedor se cerciore y se asegure de que si es cierto no es un terminal, es otra parte, que haya las condiciones para que la descarga de la mercancía sea lo más óptima posible, lo más apropiada posible. Luego tenemos inclusión de requisitos relacionados con la seguridad en las obligaciones y costos de transporte. En la versión 2010 ya los términos de seguridad, o los requisitos de seguridad, seguridad en el transporte, seguridad en el tránsito, seguridad en la exportación, seguridad en la importación que vienen desde el atentado de las Torres Gemelas, ¿no? En los Estados Unidos de Norteamérica, viene atentado, entonces ya pues había una vulnerabilidad de la seguridad del transporte y el proceso logístico de la mercancía. Entonces pues se comienzan a establecer una serie de normas para tratar de salvaguardar el transporte seguro de las mercancías. Los Incoterms 2010 lo adoptan, pero de una forma muy tímida, ¿no? Una forma muy no tan, muy discreta, podría decirse. En cambio, ya en estos Incoterms sí, en cláusulas, en dos cláusulas, en dos artículos se establece la exigencia de adoptar seguridad, incluso en los mismos costos se establece la seguridad por parte del vendedor, seguridad, costos de seguridad por parte del comprador. Notas explicativas para los usuarios. Cambió la nota de orientación por las notas explicativas, ¿no? Notas explicativas que tienen dos propósitos. Un primer propósito, el fundamento de cada Incoterm. Fundamento de entrega, de transferencia al riesgo, fundamentos. Y otro propósito de proporcionar una guía interpretativa al juez, al árbitro, al amigable componedor, al abogado, al jurista, al interesado de la terminología que se da en su operación comercial internacional que está siendo cuestionada. Entonces, esa guía orientativa de interpretación, Incoterm lo da, ¿no? Le da con estas notas explicativas. ¿Podría pasar? ¿Qué precauciones con la variante de las reglas Incoterm? Como les decía, las partes, si desean alterar una regla Incoterm, lo pueden hacer. La versión 2020 no lo prohíbe, lo pueden hacer. ¿No? Un ex-word en las cuales solamente se obliga a entregar la mercancía en el piso de su fábrica o de otro lugar designado, pero nada más. Pero si acuerdan de que debe realizar también la carga en los vehículos de recogida y también el despacho de exportación, varió el Incoterm, es una variante. Ah, bueno, pues tiene que establecerse en el contrato. Y que tiene cuál es el efecto fundamental en el contrato. ¿Eso cómo se llama? Es una variable, es una variante, es una alteración de esta regla Incoterm, ¿no? Entonces, para evitar cualquier sorpresa desagradable, tiene que estar perfectamente establecida y establecer en el contrato cuál es el efecto deseado de tales alteraciones, ¿no? Es decir, por ejemplo, el reparto de costos en las reglas 2020 se modifica en el contrato, un reparto de costos. Las partes también tendrían que indicar claramente si su intención es variar el punto donde se efectúa la entrega, y como consecuencia, también se transfiere el riesgo de la mercancía. Cualquier alteración tiene que estar debidamente pactada en el contrato de compraventa y también establecer la intención. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el efecto en el contrato de compraventa? Porque si cambio una parte, cambiarían también otras cláusulas, otros artículos
¿Podría pasar? La clasificación de actual versión se ha mantenido en relación con la del 2010 y las otras versiones, ¿no? Según el medio de transporte. Es una clasificación según el medio de transporte. Para cualquier medio de transporte utilizan SWORD, Free Carrier, transporte CPT, CIP, DPU, DAP y DDP, ¿no? Ya voy a decir qué es lo que significa cuando tratemos cada uno de ellos, ¿no? Pero esto es para cualquier medio de transporte, es lo que se llaman los transportes polivalentes, o son el water polivalente, los multimodales, ¿no? ¿Podría pasar? Para transporte marítimo y vías navegables interiores. O sea, tenemos solo, única y exclusivamente, estos 5 tercios se utilizan para vías marítimas. O sea, lo que se llama transporte acuático. Mar, ríos, lagos, canales, ¿no? Tenemos el FAS, el FOB, el CFR y el CIF, ¿no? Bueno, en estos casos, pues vamos a ver de que la entrega se hace, en estos, tanto en el FOB, el CFR y el CIF, la entrega se realiza cuando la mercancía se coloca a bordo del buque. ¿Podría pasar, por favor? Estructura de los Incoterms 2010. Bueno, tenemos las estructuras del 2010, estructura en 4 grupos. El grupo E, que hay un solo Incoterm SWORD. El grupo F, que es un FAS, un FOB y un Free Carrier. El grupo D, DAP, un DPU, un DDP. Y el grupo C, CFR, CIF, CPT y CIP. Veamos cada uno, a ver, solamente a nivel de grupo. Por favor, ¿podría pasar la siguiente? Grupo E. Ex-Word. El vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en su propio local o en un punto designado. O sea, solo Incoterms, lo vamos a ver más adelante, pero forma parte de este grupo. E. Mínima obligación del vendedor. Colocar la mercancía en el suelo de su local u otro y considera entregada la mercancía. ¿Podría pasar? Grupo F, Free Carrier, FAS, FOB. El vendedor se encarga de entregar la mercancía, ¿no?, a un transportista designado por el comprador. O sea, tanto en Free Carrier, que es lo que se llama una carga en el puerto de origen, en el puerto de salida, en el puerto de embarque. Tanto en Free Carrier, en FAS, en FOB, el vendedor lo que hace es entregar la mercancía a un transportista, ¿no?, designado por el comprador. ¿Podría pasar la siguiente? Grupo C. Tenemos el CFR, el CIF, el CPT y el CIP, donde el vendedor contrata el transporte pero no asume los riesgos de pérdida o daño de las mercancías o adiciones originadas en hechos que ocurren después de la carga del despacho. O sea, aquí en este caso, en los términos C, el vendedor se encarga del transporte internacional de mercancía, pero el riesgo, después de que se ha colocado la mercancía a bordo del buque o que se le ha entregado al transportista o puesto a disposición del transportista en el lugar o puerto de salida, bueno, hasta ahí, ¿no?, corre su responsabilidad, asume responsabilidad. Más allá de esa parte, de ese acto, no asume responsabilidad. ¿Podría pasar? El grupo D, DAP, DPU, DDP, máxima obligación del vendedor, donde el vendedor soporta todos los gastos de llevar la mercancía hasta el lugar o puerto de destino. Lugar o puerto de destino. Cualquier lugar o puerto de destino del país del comprador. Pero acá ya se va visualizando, se va calificando al potencial de la empresa, porque firmar y suscribir de contratos de, ¿no?, como vendedor, ya se supone que es una empresa con un desarrollo logístico no considerable, ¿no? Ya es una empresa que está en las grandes ligas empresariales, no es una empresa ya de mucho desarrollo, ¿no? Firmar un contrato con estos términos de AP, DPU, porque el vendedor asume casi todo. Aquí, si es entre América y Europa, cruza continentes, y el vendedor se encarga de todo, y lleva la mercancía hasta el otro continente, ¿no? Cuando se firma, cuando escribe estos 5 del grupo D. ¿Podría pasar el siguiente diapositiva? Entonces, en resumen, vamos haciendo solamente podría decir un resumen, una síntesis de cada Incoterms, ¿no?, el significado de cada Incoterms. Cuando hablamos de ex-Word, ¿no?, el Word es entrega en almacén, en plantación, en cualquier otro lugar, ¿no?
significa que el vendedor entrega la mercancía ¿cuándo? Cuando pone la mercancía a disposición del comprador en un lugar designado. Una fábrica, un almacén, una plantación, una oficina, un taller. Ahora, ese lugar designado puede o no coincidir ¿qué? Con las instalaciones del vendedor. Ya, no equivoquemos, porque siempre hemos confundido. No, el Incoterms es necesariamente el almacén, el taller, la oficina del vendedor. No necesariamente. Porque ambos pueden decir, mira, vamos a pactar otro lugar, va a ser en otro lugar donde se va a entregar la mercancía. Lo usual y lo normal, y lo que se utiliza en la práctica, es que realmente sea el almacén, ¿no? o el depósito del mismo vendedor, ¿no? O sea, el depósito, el almacén, el taller, la fábrica del mismo vendedor. Eso es lo usual, eso es lo práctico, ¿no? Ahora, en este Incoterms es resaltante lo siguiente, que el vendedor ni siquiera está obligado a cargar la mercancía a los vehículos de recogida dispuestas por el comprador. Ni siquiera ellos, ni siquiera sus camioncitos que ingresan a la fábrica, el vendedor está obligado a cargar la mercancía a esos camioncitos. Ni siquiera ellos. Menos realizar el despacho de exportación. O sea, no realiza el despacho de exportación. En este Incoterms, realmente, quien realiza el despacho de exportación es el vendedor. Y este es uno de los Incoterms, si bien es cierto que es muy usado para las personas, para las empresas que recién se inician, ¿no? O que empresarios que no quieren correr ningún riesgo, y muchas veces no conocen el comercio exterior, entonces pactan este Incoterms Word, pero también es mal utilizado. Y hay problemas, ¿no?, con las normativas tributarias en los países. Y hay problemas también, por ejemplo, en Europa, en las cuales necesariamente quien va a hacer el despacho de exportación es el vendedor, no permite que sea el comprador. En los Estados Unidos de Norteamérica no hay problema, pero en Europa no, hay una colisión de los Incoterms, de este Incoterms, con la normativa interna de la Unión Europea. Entonces ahí se tiene que establecer acuerdos, ¿no?, entre vendedor y comprador. ¿Podría pasar la siguiente diapositiva? Perdón, aquí como ustedes pueden ver que aquí obligaciones, azul, riesgos, rojo, costos, verde. Ustedes pueden ver estos rectángulos donde se establecen tanto las obligaciones, vendedor, riesgos y costos, ¿no? Entonces, ¿dónde se deja? Aquí, idealizadamente acá, gráficamente acá. Aquí está la flechita, está aquí, se considera entregada la mercancía de vendedor a comprador. ¿Podría pasar, por favor? El free carrier o libre transportista es uno de los Incoterms más flexibles. Se puede entregar la mercancía en todo este circuito, tal como está señalado en esta llave roja, ¿no? En todo este circuito. Incoterms, el free carrier. ¿Podría, por favor, retroceder una diapositiva? Ahí está. Free carrier. Franco transportista, lugar designado. El vendedor entrega las mercancías de dos maneras, o en dos situaciones. Primero, cuando el lugar designado son las instalaciones del vendedor, o sea, un almacén, un depósito del vendedor. En este caso, se considera entregar las mercancías cuando el vendedor carga las mercancías en los medios de transporte dispuestos por el comprador. O sea, cuando es en su almacén, cuando es en su fábrica, el vendedor carga la mercancía. El vendedor está obligado a cargar la mercancía y en ese lugar, cargada la mercancía, se considera entregada por parte del vendedor. Segundo, cuando el vendedor entrega la mercancía en otro lugar designado, ¿no? O sea, en otro lugar designado, entonces, en este caso, la mercancía se entrega, se obliga a que el vendedor contrate un transporte interno, ¿no?, cargue la mercancía, alcance ese lugar designado, ese lugar acordado y colocado con sus camiones, ¿no?, en ese lugar designado, lista para la descarga, se considera entregada la mercancía, ¿no? Entonces, la pone a disposición del porteador. O sea, en esta parte, que no es un almacén, no es el depósito del vendedor, el vendedor contrata con su propia movilidad, su camioncito, su transporte, llega al lugar indicado,
se ubica, se coloca, se estacionan los camiones, la pone a disposición la mercancía al transportista, al porteador, u otra persona designada por el comprador, le entrega la mercancía. Entonces, hay dos maneras como el vendedor hace entrega de la mercancía. A ver, ¿podría pasar? Este es un costal muy flexible que muchos se vienen utilizando en el mundo, ¿no? Es uno de los que más se está utilizando en el mundo, flexible. Y aquí, como ustedes pueden ver en la llave, puede, en diferentes puntos, puede entregar la mercancía al vendedor, al comprador, ¿no? Antes del transporte principal, o antes del, como puede ser el transporte oceánico o de la nave oceánica. ¿Podría pasar a la siguiente diapositiva? FAS, franco al costado del buque, incluyendo el puerto designado. Significa que el vendedor entrega la mercancía y transfiere el riesgo al comprador cuando la mercancía se coloca al costado del buque, que puede ser en el muelle o en una barcaza, ¿no? ¿Por qué ese muelle es designado por el comprador? En el puerto de embarque designado, ¿no? El riesgo de pérdida o daño de la mercancía se transfiere cuando coloca la mercancía al costado del buque, que puede ser en el mismo muelle, o en una barcaza, ¿no? Que está al costado del buque. O sea, ahí, en ese momento el comprador asume la responsabilidad. ¿Podría pasar? Ustedes pueden ver al costado del buque el muelle, o también puede ser en una barcaza que se encuentra, ¿no?, en alta mar. Entonces, el muelle en la barcaza. Obligaciones, riesgos y costos. Hasta acá. La siguiente diapositiva. Free on board, franco a bordo, incluyendo puerto de embarque designado. ¿Dónde transfiere el riesgo? El vendedor transfiere el riesgo al comprador cuando entrega la mercancía a bordo del buque. A bordo del buque, ¿no? Designado por el comprador, o sea, designado, contratado por el comprador, el transporte, en el puerto de embarque designado. Puerto de embarque designado. El riesgo de pérdida, daño, deterioro de la mercancía se transmite cuando la mercancía está colocada a bordo del buque. El comprador asume todos los costos desde ese momento en adelante. Entonces, a bordo del buque. Es preferible que cuando la mercancía se va a entregar antes, en una terminal de contenedores, ¿no?, una terminal de almacenamiento, en otro, mejor utilizar el término free carrier, no utilizar el término FOB. Y eso lo recomienda la misma Cámara de Comercio a través de su publicación. Mejor utiliza free carrier y no free on board. Free carrier la mercancía la entregas antes. Y a bordo, en FOB, la entregas a bordo del buque. Podría pasar a la siguiente diapositiva. Incoterms, ustedes pueden ver la flechita, y acá se considera entregada la mercancía a bordo del buque, ¿no? Las obligaciones, riesgos y costos llegan hasta acá, a bordo del buque. Podría pasarse. Cost and frame, costo y flete, incluye el puerto destinado. O sea, la entrega y el riesgo se transfiere de vendedor a comprador cuando se coloca, al igual que en el FOB, a bordo del buque, ¿no? Pero el vendedor se encarga de contratar el transporte de la mercancía, ¿no? Pero aquí hay que precisar dos situaciones. Acá tenemos un puerto de embarque de la mercancía, de transferencia de riesgo, y otro puerto de destino, ¿no?, donde las cuales hasta ahí termina la obligación del vendedor de contratar el transporte, pero la transferencia de riesgo, del daño, pérdida o deterioro de la mercancía se produce en el puerto de origen, en el puerto de embarque, en el puerto de salida. Ahí se produce la transferencia de riesgo. Cuando el vendedor coloca la mercancía a bordo del buque, la mercancía puede llegar o no a su destino, puede llegar en las condiciones pactadas, o puede llegar afectada o desmejorada, o puede no llegar. El vendedor cumplió con entregar la mercancía. El vendedor cumple con entregar la mercancía. En este caso, el vendedor no tiene ninguna obligación de contratar un seguro. Se aconseja al comprador que contrate el seguro. Y el vendedor no contrata seguro, solo contrata el transporte. Pero acá hay dos puertos, ¿no? Un puerto
de entrega y transferencia del riesgo, y otro puerto de destino, en la cual es el vendedor, se obliga a trasladar, a correr, a pagar, a correr con el costo de transporte hasta el puerto de destino. Si la mercancía, después de que se ha cargado en el buque, no llega, o llega afectada, ¿no? Y no conforme al acuerdo, ya es una situación que se dará en otros órganos resolutorios, pero el vendedor cumple con la entrega, con la transferencia de riesgo, en el puerto de embarque, en el puerto de origen. ¿Podría pasar? Y encontrar, como ustedes pueden ver, también el vendedor, ¿no?, se encarga de colocar la mercancía a bordo del buque y con ello transfiere la responsabilidad, transfiere el riesgo de la mercancía. Pase, por favor. CIF, costo, seguro y flete. Al igual que el CFR y al igual que el FOB, el vendedor entrega la mercancía cuando coloca a bordo del buque. Pero en este caso el vendedor se encarga de ¿qué? Se encarga de contratar un transporte internacional y se encarga de contratar el seguro. ¿No? El seguro del transporte internacional. El vendedor se encarga de ello. ¿No? Ahora, igual que en el CFR, hay dos puertos, un puerto de embarque, transferencia de riesgo, un puerto de destino, en las cuales el vendedor contrata el transporte hasta el lugar de destino y el seguro, pues, se asegura hasta el lugar de destino. Como ya hemos mencionado, acá se le exige al vendedor contratar un seguro, una cobertura mínima, una cobertura con cláusula C, ¿no? Entonces, esto es el contenido prácticamente resumido de lo que es el encontrar CIF, costo, seguro y flete. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí, como pueden ver, igual que el FOB, igual que el CFR, costo y flete, se consigue entregada la mercancía, ¿no? ¿Está? El vendedor tiene la obligación de transporte hasta el puerto de destino, los costos son hasta el puerto de destino, pero la transferencia de riesgo es en la borda del buque. Pase, por favor. CPT, transporte pagado hasta. Fíjense, en la versión 80, ¿no?, debido a la frecuencia, ¿no?, del uso del transporte por contenedores, realmente se perfecciona el free carrier y se adiciona dos Incoterms más. El CPT, transporte pagado hasta, y el CIP, transporte y seguro pagado hasta. Pero estos son unos Incoterms concebidos para el transporte de contenedores, ¿no?, concebidos para el transporte de contenedores y para el transporte multimodal. CPT es transporte pagado hasta, ¿no? Y su similar es el CFR, costo y flete. Pero mientras que este CPT es para cualquier medio de transporte, el CFR, costo y flete, es solamente para el transporte marítimo. En este caso, el vendedor entrega la mercancía considerada cuando la pone en poder del porteador contratado por el vendedor, ¿no? Y lo que va a hacer, va a darle la posesión física de la mercancía, en la manera y en lugar apropiado, acorde a los medios de transporte utilizados. Se debe entregar al porteador en un lugar designado, en el puerto de embarque, en el puerto de salida, o en el lugar de salida. Aquí no es necesariamente un puerto, puede ser un puerto, puede ser otro lugar, pero pone en poder del porteador, del transportista físicamente, ¿no?, la mercancía. Se considera, el vendedor se encarga del transporte de mercancía hasta el lugar de destino. Hasta el lugar de destino. El vendedor también contrata el transporte. Pero estos Incoterms son para cualquier medio de transporte. No necesariamente marítimo. ¿Podría pasar? Ustedes pueden ver, ¿no?, que puede ser en cualquiera de estos lugares en que se entregue la mercancía. Estamos hablando de puerto de embarque, puerto de origen, puerto de salida, o lugar de embarque, lugar de origen, lugar de salida. ¿Okay? ¿Podría pasar? CIP, al igual que el anterior, solamente aquí se agrega el seguro, ¿no? Transporte y seguro pagada hasta incluyendo el lugar de destino. Consigue entregar la mercancía poniéndole en poder del porteador, del transportista, contratado por el vendedor. El vendedor puede hacerlo dándole al portador la posición física de la mercancía
en la manera y en el lugar apropiado por los medios de transporte utilizados. Al igual que transporte, el CPT, es la misma entrega. Pero en este caso, el vendedor no solo se encarga del transporte, sino también se encarga del seguro. Y puede ser por cualquier medio, por cualquier tráfico. Acá se da un tráfico multimodal. Un tráfico multimodal. ¿Podría pasar a la siguiente? Como ustedes pueden ver, también la entrega se hace acá, en este puerto de salida, o lugar de salida, ¿no? Lugar de origen de la mercancía, ¿no? Okay. ¿Podría pasar? Ahora entramos a la terminología de entregado, ¿no? En lugar con descarga. Esto, como digo, reemplaza al DAT, como le acabo de mencionar. Pero en D, en los términos D, el vendedor sí tiene una mayor responsabilidad. El vendedor sí lleva la mercancía hasta el otro continente, hacia el otro país del comprador, ¿no? Acá se considera entregar la mercancía una vez que descarga los medios de transporte de llegada y se pone a disposición del comprador en el lugar de destino designado o en el punto lo acordado si se acuerda tal punto. O sea, es ir en los camiones, ir en su transporte, en el lugar de destino, colocar la mercancía en el lugar acordado, en el lugar designado, y descargarla. Descargada la mercancía, ¿no? Se considera entregada. Pero en el lugar, en el país del comprador, ¿no? En la ciudad del comprador. Ya no estamos en los anteriores Incoterms, estábamos en el Perú, como puerto de embarque, como lugar de embarque, como lugar de salida. No, en los términos de ya el vendedor tiene más riesgo. Ya el vendedor cruza continente o cruza los países y lo lleva al otro país, se encarga de todo ello, ¿no? Entonces, la entrega y el riesgo, en este caso en el DPU, se coloca en el lugar acordado, designado con el comprador, y la descarga. Descargada se considera entregada la mercancía en el país de destino, en el país del comprador. Voy a pasar, por favor. Ustedes pueden ver, acá está el puerto de embarque, supongamos que este está en el Perú, y acá es el lugar de destino, o puerto de destino. También puede ser un puerto, puede ser aquí, ¿no? Y acá siempre se exige, en este caso el DPU, que el vendedor, si bien es cierto, no es un terminal, no es un almacén, que tenga el cuidado debido de que sea un lugar donde la mercancía pueda descargarse no correctamente, sin ningún apremio, sin ninguna contingencia. Que haya una seguridad de descarga de la mercancía. ¿Podría pasar, por favor? DAP, entregado en lugar. ¿Qué se diferencia con el anterior? Que en este caso no se descarga. Mientras que en DPU hay una descarga de la mercancía en el lugar de destino del comprador, en DAP no se descarga. Se ubica la mercancía con su movilidad, con su transporte en lugar de destino, en el lugar que se ha acordado entregar la mercancía, pero no hay una descarga de la mercancía. Ya. Entonces ahí se va a descargar, como dice el Incoterms, se considera entregada y transferida al río de la mercancía cuando la mercancía se pone a disposición del comprador en los medios de transporte de llegada para la descarga, o sea, lista para la descarga, el lugar de destino designado o en el punto acordado si se acuerda tal punto. Entonces, el vendedor corre con todo, puede llevar la mercancía hasta el lugar de destino, ¿no? Con el transporte, ¿no? Y entonces, si la está transportando, también tiene que contratar también un seguro, ¿no? Y entonces, hasta el lugar de destino, pero sin descarga, no la descarga de la mercancía. El comprador, a partir de ese momento, descargará la mercancía y la ingresará a sus instalaciones. ¿Podría pasar? Ustedes pueden ver, ¿no? La mercancía acá en DAP no descargada, o sea, sin descarga. Sin descarga. Y por último, podríamos pasar el siguiente, el DDP, de Libre Duty Pay, entregado libre de derechos o con derechos pagados. Este es el único Incoterms, mientras que en el DPU es el único Incoterms que se descarga. En el DDP, entregada libre de derechos con derechos pagados, es el único Incoterms en el cual el vendedor paga los derechos de importación. O sea, el vendedor se encarga de todo. Mientras que en S-Word es la mínima obligación del vendedor, en DDP, entregado libre de derechos,
es la máxima obligación del vendedor, porque corre con todo. Llevarla door to door, puerta a puerta, puerta a puerta, puerta de fábrica de vendedor a puerta de fábrica de comprador, puerta a puerta. Pero al igual que en el DAP, se coloca en el lugar designado o acordado y lista para la descarga. Incoterm dice, se considera entregada y transferida de los riesgos cuando la mercancía se pone a disposición del comprador, despachada para importador, pago de derecho de importación por parte del vendedor, ¿no? El despacho aduanero y pago de derecho de importación. Preparada para la descarga en lugar de destino asignado o punto acordado en ese lugar, ¿no? Si existe ese punto, si han acordado ese punto. Entonces, se tiene que, no se encarga de llevar la mercancía hasta el lugar, ¿no? Acordado o designado con el comprador, hasta el país del comprador. Door to door, puerta a puerta. Muchas veces las mismas, o la misma, en la misma publicación 2020 se dice si el vendedor no tiene conocimiento de la legislación del país de destino, en cuanto al despacho aduanero o en cuanto al pago de los tributos, es mejor utilizar otro Incoterm, utilizar, por ejemplo, el DPU o utilizar el DAP, ¿no? Pero si hay un conocimiento, si hay un desarrollo logístico, es mejor entonces sí que lo suscriba, que lo elija. Pero si no tiene ese conocimiento y no tiene la infraestructura logística, preferible utilizar otro tipo de Incoterm. ¿Podría pasar, por favor? Que ustedes pueden ver, ¿no? El lugar de embarque, de salida, país de origen, el lugar de destino, país de destino, país del comprador. Ustedes pueden ver dónde entrega la mercancía el vendedor. Corre con todo. Transporte, asegura su mercancía y bueno, llega hasta este país. Llega hasta el país del comprador, el lugar del comprador, designado o acordado. Podría pasar a la siguiente. Aquí hay un reparto logístico entre vendedor y comprador, hasta dónde ese reparto logístico, la cláusula A9, B9, podría pasar. Acá también hay el detalle, en su Free Carrier, FAD, FOB, CFR, CIP, y todo es comprador, con la C comprador, la B vendedor, ¿de qué? Acá están los conceptos. Embalaje, carga en fábrica, antes de la entrega de la mercancía al transportista, aduana de exportación, manutención al partir, transporte principal, etc. O sea, hay una serie de conceptos logísticos, ¿no? Que son interesantes, en las cuales de qué se encarga el comprador y de qué se encarga el vendedor. ¿Podría pasar? Bueno, esto es el resumen, ¿no? Lo que había preparado con respecto a esta conferencia de los Incoterm 2020, cuáles son sus innovaciones, cuáles son sus significados, qué cambios han habido. Repito, son cambios netamente formales, estéticos, cosméticos. No hay cambios sustanciales. En más de un 90% se mantienen los Incoterm 2010. Y bueno, pues les agradezco su atención. Y bueno, espero que alguna pregunta o consideren, bueno, será pues a otra oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias, Marco, por tan excelente exposición. Creo que nos ha quedado claro absolutamente todo y vamos a dar pase a la ronda de preguntas. Si hubiera alguna duda, inquietud, hay la opción de levantar la mano en la parte inferior derecha de su pantalla. Y si no la encuentran, ustedes pueden hacer las preguntas por el chat, ¿ya? Hay una opción de chat también. Bueno, está el agradecimiento y la felicitación de Medalit Dolci, de Antonio Torres, de Adonías Ramírez, de Sebastián Yenque. Está levantando la mano Fresia María Gutiérrez. Fresia, adelante. Fresia. Hola, buenas noches. Hola. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Primero, bueno, un agradecimiento al doctor Marco Guamán por la exposición. Yo tenía una consulta. Conozco el caso de un importador que trabaja con el Incoterm FSA. Ellos trabajan vía marítima y
él ha acordado con sus vendedores, con sus proveedores, este Incoterm, debido a que, bueno, el flete que ellos contratan incluye los gastos por el ingreso del contenedor al warehouse, lo que sería, bueno, en caso de aquí, si fuera en Perú el gating, y también los portes, lo que sería el visto bueno aquí, ¿no? Y ellos han acordado que el Incoterm, correcto, debido a que el flete que paga el importador incluye todos esos gastos, sería el FCA. Sin embargo, en algunas oportunidades nos han comentado que lo correcto, por ser vía marítima, sería FOB, a pesar de estas condiciones. Entonces, mi consulta era, considerando lo que hemos visto del Incoterm FCA, ¿correspondería este Incoterm en este caso? Finalmente, bueno, entiendo que importador y vendedor pueden establecer también sus reglas aparte, pero considerando las reglas de los Incoterms, ¿correspondería a este caso el FCA? ¿Usted es A ver, Marco, adelante. comprador? ¿Usted es vendedor o comprador? Ustedes, su empresa es El comprador, claro, es el comprador. O sea, el comprador con el vendedor importa en FCA Manzanillo, por decir cualquier. En FCA Manzanillo. ¿Su empresa es compradora o vendedora? Es compradora, importadora. Importadora, o sea, ustedes son los clientes. Ajá. En realidad, si la mercancía efectivamente va a ser transportada por mar, el mismo Incoterm te recomienda, independientemente, de acuerdo a los conceptos, lo más recomendable es suscribir un FOB, un FOB, ¿no? Hay toda una serie de ventajas en las cuales suscribir el término FOB, más que el free carrier, ¿no? Porque lo vas a transportar por mar, ¿no? Inclusive, en la misma responsabilidad que tienes, ¿no? Porque una cosa es la responsabilidad que tú asumes, tu comprador asumes cuando la entrega la mercancía en el continente, en el puerto de embarque en México, que puede ser Manzanillo o cualquier otro puerto, ¿no? Y otra cosa es cuando asumes tú la responsabilidad que la mercancía esté no cargada a bordo del buque. Te pongo un ejemplo. En Japón, los japoneses siempre contratan FOB, ¿no? O sea, ellos exportadores, ¿no? FOB, y los otros importadores, ¿no? Venden al mundo FOB. Correcto. Hay una venta de 10.000 vehículos, ¿no? FOB, puerto japonés. Hay 10.000 vehículos. Los japoneses llevan la mercancía al terminal y consideran de que ahí terminó el riesgo del daño, pérdida o deterioro de la mercancía. Pero ¿qué sucede? Hubo un tsunami y se llevó toditito los carros, o sea, inundó todos los carros, lo dejó inservible los carros, 10.000. Los japoneses dicen, no, nosotros cumplimos cuando nosotros entregamos la mercancía al terminal. Y no es así. Ellos van a cumplir cuando la mercancía la colocan a bordo del buque, o sea, todos sus vehículos a bordo de los buques pertinentes para traerlo al mundo, porque suscribieron un FOB. Independientemente de los conceptos, pero como los Incoterm son sustanciales, la entrega y la transferencia del riesgo, si la mercancía va a ser transportada por mar, yo aconsejaría que sea un FOB, tu importador. Te va a convenir, ¿no? Por cualquier contingencia, por cualquier situación que se pueda dar mañana más tarde en esos puertos mexicanos. Muy bien. Ahora vamos a ver si hay alguna otra intervención. Bueno, al parecer no. Bien. Muchísimas gracias, Marco. Muchísimas gracias a los más de 70 participantes que esta noche se conectaron a la sesión número 74 en la semana 15 de nuestras conferencias magistrales de Sofía Escuela de Posgrado, recalcando que esto no tiene costo alguno, solo hay que inscribirse en
el formulario de Google, que eso les llega, supongo, en las redes, en el correo electrónico, y el reconocimiento a Marco Antonio Huamán Cialer, un destacado experto y especialista en temas de aduanas y tributación. Él es presidente de una sala en el Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas. Marco, reitero el agradecimiento y la felicitación por tan maravillosa conferencia que nos ha abierto la perspectiva hacia el mercado global que hoy en día impera y que esperemos que no pare. ¿Por qué? Porque la carga, la mercancía todavía sigue circulando, a diferencia de las personas, ¿no? Bueno, pero poco a poco ya están levantándose las restricciones y que sirva la ocasión también para reiterarles el especial cuidado que debemos tener con nuestra salud y la de los nuestros. ¿Ah? Salir si solo es estrictamente necesario y con todas las medidas de protección. ¿Ah? El COVID todavía no encuentra vacuna. Están haciendo pruebas, pero no se sabe a ciencia cierta si esto funcionará o no funcionará. Bueno, con el agradecimiento a Marco Antonio Huamán y a los más de 70 participantes, nos estamos viendo mañana, que hay una importante conferencia también de César Amador Garay Gilardi, planeamiento estratégico en el sector público. Muchísimas gracias, Marco, muchísimas gracias a toda la audiencia y estamos nuevamente reuniéndonos mañana a la hora indicada. Gracias y un abrazo fuerte.